Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. No me costó aprender a matar. Lo difícil fue volver a dormir sin esperar un disparo. Fui parte del grupo aeromóvil de fuerzas especiales que muchos conocen como murciélagos, gafe de la vieja escuela. Selva, sierra, pantano, todo eso era nuestra oficina. Pensaba que nada podía quebrarme hasta la noche en que perdimos a Gómez en la frontera entre Chiapas y Guatemala. Desde entonces el agua ya no me sabe igual. Era 2015 cuando nos activaron. 8 elementos, infiltración a pie en una zona de montaña cubierta por selva baja. Inteligencia hablaba de un rancho usado como refugio por un jefe de plaza que se nos había escurrido varias veces. La orden era simple en el papel: entrar, ubicar, confirmar presencia y marcar coordenadas para que otro grupo hiciera el trabajo ruidoso. Nosotros solo debíamos mirar y desaparecer. El helicóptero nos dejó a varios kilómetros del objetivo, en plena oscuridad. El rotor se fue apagando en la distancia y con él la sensación de estar acompañados. El calor pegaba como manta húmeda incluso a esa hora. El sudor se metía bajo el chaleco y olía a metal y sal. Ajusté la diadema, respiré profundo y eché a andar detrás del capitán Rivas. Avanzamos en columna siguiendo el cauce de un arroyo seco que nos servía de guía. Rivas iba al frente con el GPS en la mano. Los demás cubríamos sectores, atentos al entorno. Distinguimos por costumbre el crujir normal de ramas del paso de una persona. Esa noche todo sonaba lejos, como si la selva hubiera decidido apartarse de nuestro camino. Durante las primeras horas todo fue rutina, paradas cortas, chequeo de equipo, silencio en la frecuencia. La primera señal de que algo no encajaba llegó cerca de las 3 de la mañana. Sin aviso, el radio en mi pecho dejó de transmitir la respiración entrecortada del punto de la cola y se llenó de ruido. No era la interferencia que conocemos, era un zumbido grave que se sentía más que escucharse, como si vibrara detrás de los ojos. Pensamos que era alguna fuente de energía cercana, pero el GPS marcaba que aún estábamos lejos del objetivo. Rivas ordenó alto y formamos círculo de seguridad. Apagué mi radio, lo encendí de nuevo, cambié de canal. El ruido seguía ahí, pegado al oído. Entonces, entre ese fondo áspero, entró una voz. No era la de ninguno de nosotros. Sonaba baja, femenina, ahogada, como cuando alguien habla con la boca llena de agua. Dijo mi apellido y la palabra ayuda. Sentí que el chaleco pesaba el doble. Nadie fuera del equipo conocía mis señas en esa zona. Márquez, el de comunicaciones, juró que el canal estaba encriptado. Sin embargo, la voz volvió, ahora en el canal del capitán y luego en el de mando. Siempre con el mismo tono suplicante, llamando por uno de nosotros a la vez. A Gómez le dijo que bajara al agua, que la noche ya casi terminaba. Él apretó la mandíbula, pero los dedos le temblaban en el guardamanos. Rivas nos miró uno por uno y al final decidió seguir adelante. Había demasiado en juego como para abortar por algo que todavía creíamos que podía explicarse. Nos movimos 1 kilómetro más hasta llegar a una quebrada donde, según el satélite, corría un río delgado. En la imagen se veía como una vena clara entre la maleza. Cuando llegamos, el agua estaba tan oscura que no reflejaba ni el cielo. No se escuchaba corriente, pero se veía avanzar, lenta, pesada. El aire ahí olía distinto, más frío, como si viniera de un lugar cerrado. Instalamos un punto de observación en la parte alta de la ladera, con vista hacia el cauce y hacia la zona donde debía estar el rancho. La idea era pasar ahí lo que restaba de la noche y acercarnos al objetivo al amanecer. Nos repartimos turnos de vigilancia. A mí me tocó el segundo, de 4 a 5, la franja en que el cuerpo quiere apagarse y todo se siente más frágil. Poco después de tomar mi posición, el ruido en el radio se cortó de golpe. El silencio me golpeó más fuerte que el zumbido.
Sin que yo tocara el selector de canal, la voz regresó. Esta vez no venía en el altavoz, sino directo en la diadema, pegada a la oreja. Me habló por mi nombre, no por mi clave. Me dijo que bajara a la orilla, que uno de los muchachos había resbalado. Alcancé a ver, por el rabillo del ojo, una figura de pie junto al agua, abajo, en la parte más honda. La levanté en el campo visual de los lentes. Era una silueta delgada, inmóvil, con ropa clara pegada al cuerpo. No podía ver el rostro. El agua le llegaba a la cintura, pero su postura era rígida, antinatural. Llamé a Rivas por el canal interno para reportar contacto. No obtuve respuesta. Ante mis ojos, la figura levantó la cabeza muy despacio, como si supiera exactamente en qué punto de la ladera me encontraba. Sentí una presión en el pecho. En vez de correr, hice lo que me enseñaron. Apoyé el arma, apunté al torso y respiré profundo. La figura inclinó la cabeza hacia un lado, casi con curiosidad. En ese instante noté que el agua a su alrededor no se movía. El resto del cauce avanzaba con lentitud, arrastrando hojas y ramas, pero el círculo donde estaba de pie permanecía inmóvil. Fui a apretar el gatillo y algo me tomó del chaleco por detrás. Era Gómez. No lo había escuchado llegar. Me miró y negó con la cabeza. Me llevó unos pasos hacia atrás, alejándome del borde, y en ese movimiento la figura desapareció de mi campo visual. El radio estalló de nuevo en ruido y la voz cambió de tono. Ya no sonaba suplicante. Ahora era cortante, molesta, como si se hubiera cansado de pedir y estuviera empezando a ordenar. Rivas dio la instrucción de romper posición y buscar una ruta alternativa, alejándonos del río. Empezamos a avanzar siguiendo una arista que nos debía llevar de regreso al cauce seco por donde veníamos. Caminamos en silencio, atentos a cualquier señal de movimiento enemigo. Nadie quería ser el primero en comentar lo que habíamos visto o escuchado. No sé cuánto tiempo anduvimos. El GPS marcaba que ya estábamos a medio kilómetro de la quebrada cuando escuchamos el chasquido del agua adelante. Rivas levantó el puño y todos nos detuvimos. Me asomé entre las ramas y sentí que me fallaban las rodillas. Estábamos frente al mismo río, a la misma quebrada, con el mismo tronco caído cruzando una parte estrecha del cauce. Era imposible. Habíamos tomado un rumbo distinto, marcado por el aparato y por nuestra orientación. Sin embargo, el paisaje estaba ahí, idéntico. Gómez empezó a respirar rápido. Dijo, casi sin voz, que alguien lo llamaba por su nombre desde abajo. Nosotros solo oíamos el arrastre espeso del agua. Rivas intentó tranquilizarlo, le ordenó que se mantuviera en la fila. Fue inútil. Gómez se salió de la formación y comenzó a bajar la pendiente. Nadie se atrevió a gritar. Llegó a la orilla y se quedó erguido, con la cabeza inclinada hacia un punto invisible. Luego dio un paso adelante y el agua lo cubrió hasta la mitad. Quise correr, pero Rivas me agarró del brazo y apretó con una fuerza que no le conocía. Me dijo al oído que no lo tocara. En la superficie no se veían burbujas ni remolinos. Gómez no reaccionaba. La figura apareció de nuevo, a menos de 1 metro de él, como si hubiera surgido de la nada. Esta vez sí levantó el rostro. No voy a describir lo que vi. Hay cosas que se quedan pegadas en la mente y no se deben repetir. Solo diré que su expresión no era humana y que lo que fuera que nos miraba no conocía ni misericordia ni miedo. En ese momento el radio de todos se encendió a la vez y escuchamos una carcajada que parecía venir de dentro del casco. Después, silencio. Cuando recuperamos el control, la figura y Gómez habían desaparecido. El agua seguía avanzando como si nada hubiera ocurrido. Sacamos a la unidad de ahí casi a empujones. Rivas tomó la decisión de abortar la misión, dio aviso por canal seguro y pidió extracción inmediata. El helicóptero tardó una eternidad en llegar. Desde la altura, mientras nos alejábamos, alcancé a ver el brillo del río entre la vegetación. Por un momento juraría que una mano se alzaba desde la orilla.
El reporte oficial habló de la caída de un elemento en terreno escarpado durante maniobras nocturnas. La familia de Gómez recibió un ataúd sellado y honores. Nadie mencionó el río, la voz ni la figura en el agua. Entre nosotros tampoco se habló mucho. Se sabe que hay cosas que, si se nombran, parecen buscarte. Hoy ya no visto uniforme. Trabajo de civil, lejos de la frontera y de la selva, en una ciudad donde el único río que veo es el que cruza el parque del barrio. Aún así, hay noches en las que despierto empapado, con la sensación de haber tenido la cabeza sumergida en agua fría. En el velador de mi cuarto guardo el radio que usaba en aquellos años. Lo encendí hace unas semanas, más por curiosidad que por nostalgia. La pila estaba casi muerta, la pantalla apenas se encendía. Sin embargo, por un instante, la estática se abrió y escuché algo. No fue un ruido cualquiera. Era una voz que conocía demasiado bien. Me llamó por mi apellido y luego dijo que ya era tarde, que el agua estaba subiendo y que Gómez por fin había aprendido a respirar ahí abajo. Apagué el aparato, lo guardé en el cajón y desde entonces no me acerco a ningún borde donde el agua sea tan oscura que no devuelva mi reflejo. Porque sé que, si alguna vez vuelvo a mirarla de frente, no me va a devolver la cara que conozco, sino la de aquello que se llevó a mi compañero y que sigue esperando a que alguno de los murciélagos regrese a cobrar la cuenta completa. El Pozo Negro. No escribo esto para asustar a nadie. Lo escribo porque desde aquella noche, cuando apago la luz, sigo viendo el mismo círculo de concreto abierto en medio de un patio de rancho. Fui gafe de un grupo al que conocían como murciélagos. Lo que voy a contar pasó en 2012, en un punto perdido entre brechas de Tamaulipas y Nuevo León. Nuestra misión era normal para la unidad, asegurar un rancho usado por una célula delictiva como bodega y casa de paso. Fotos aéreas, llamadas intervenidas, todo apuntaba a ese lugar. Techos de lámina, corrales secos, una casa principal desconchada. Salimos de la base ya entrada la tarde, para llegar con la última claridad y quedarnos ahí hasta el amanecer. Éramos 8 hombres. Yo iba de punto con Reyes, detrás el teniente Salgado y Morales, luego el resto del equipo. Entramos por la parte de atrás, cruzando un potrero lleno de mezquites y llantas viejas. No había perros, ni música, ni humo saliendo de la cocina. Solo un silencio raro y el chillido intermitente de una lámina que se movía con el viento. El aseguramiento fue rápido. 3 objetivos dentro, armamento ligero, radios, nada que no hubiéramos visto antes. Revisamos cuartos, techo, vehículos. Todo cuadraba, pero había una sensación de que faltaba algo, como si hubiéramos llegado después de una mudanza. Ni ropa colgada, ni fotos en las paredes, ni cosas personales. Solo lo básico para vivir y moverse. Fue Morales quien lo vio primero. Detrás del establo, pegado al cerro, se alcanzaba a distinguir un círculo de concreto, del tamaño de una camioneta, con tapa gruesa y cadenas cruzadas. No tenía maleza encima, ni tierra suelta alrededor. Alguien se había preocupado por mantener libre el acceso. El teniente se acercó, lo rodeó, pateó un par de piedras y nos miró. Dijo que probablemente era un depósito de agua o una fosa clandestina y que nuestra obligación era abrirlo. Nadie discutió. Trajimos una barra, reventamos el candado oxidado y, entre 4, levantamos la tapa. En cuanto se despegó unos centímetros, el aire nos golpeó como si saliera de un cuarto cerrado años enteros. He trabajado entre cadáveres, en climas donde la descomposición es una cosa viva. Conozco ese olor. Esto era peor. Mezcla de humedad, carne vieja y algo metálico que se pegaba a la lengua. Varios se taparon la cara con el antebrazo. Yo apunté mi lámpara hacia abajo y traté de concentrarme. El cilindro de concreto bajaba unos 10 metros. Las paredes estaban manchadas y, a la mitad, alguien había raspado el cemento para pintar figuras. No eran letras ni números, eran siluetas humanas torcidas, repetidas en fila,
todas con la cabeza inclinada hacia un mismo lado. En el fondo se veía tierra compacta y, en uno de los lados, un corte irregular que se internaba en el cerro. Un túnel angosto. El teniente ordenó preparar cuerdas. Dejaríamos 2 hombres en superficie y bajaríamos 4, él, Reyes, Morales y yo. Mientras nos ajustaban los arneses, sentí que el suelo vibraba muy leve, como si por debajo pasara un vehículo pesado. Lo atribuí a los nervios. El sol ya se estaba ocultando y las sombras del cerro se alargaban sobre el rancho. Bajé primero. Las manos se me entumecieron con el frío del concreto. La luz de arriba se hizo cada vez más pequeña hasta quedar como una moneda pálida en lo alto. El olor era insoportable, espeso, como si en vez de aire respiráramos polvo húmedo. Cuando mis botas tocaron tierra, sentí un vacío en el estómago, como si el cuerpo supiera algo que la mente todavía no alcanzaba. El túnel se abría justo frente a mí, a la altura de los hombros. Tenía el ancho justo para pasar agachado con el equipo. Esperé a que bajaran los demás. Al entrar, el sonido cambió. Dejó de escucharse el viento de la superficie, solo quedaba el crujido leve de la tierra bajo las botas y la respiración de los compañeros. Paredes y techo mostraban más figuras pintadas, cada vez más apretadas. A los pocos metros noté que Reyes venía raro. No era miedo, lo conozco bien. Era otra cosa. Movía la cabeza como si tratara de localizar un ruido que los demás no oíamos. Murmuraba que alguien lo estaba llamando por su nombre, con la voz de una mujer. El teniente le dijo que se concentrara, que no se distrajera. Yo no escuchaba nada distinto a mi propio pulso acelerado. El túnel terminó en una especie de cámara baja. El techo casi rozaba el casco. En el centro habían apilado piedras formando algo parecido a una mesa. Encima había manchas secas y pegajosas. A un lado, en el suelo, se veían juguetes viejos, ropa pequeña, zapatos diminutos desparejados. Todo cubierto de polvo, como si llevara años ahí. Con la luz de mi lámpara encontré una fotografía pegada a una de las paredes. Al despegarla con cuidado vi que estaba tomada en ese mismo patio. Se alcanzaba a ver el tejabán, la casa principal y un grupo de niños alineados. Los rostros estaban dañados por la humedad, pero lo que más se distinguía era el círculo de concreto al fondo, intacto, como si llevara décadas en el mismo sitio. Fue entonces cuando Reyes se quedó clavado mirando la pared del fondo. Le apunté la luz al hombro y seguí la dirección de sus ojos. Al principio vi solo tierra oscura. Luego, con más atención, empecé a distinguir volumen. Formas pegadas al muro, aplastadas. Cuerpos resecos, todavía con partes de ropa adheridas, cabellos pegados en mechones. No eran restos acomodados, era gente que había quedado ahí, de pie, atrapada en la tierra, como si el cerro se los hubiera comido despacio. Reyes empezó a jadear. Decía que uno de ellos estaba abriendo la boca, que se estaba moviendo. Yo veía las mismas caras inmóviles, las cuencas oscuras, la mano de una figura levantada a la altura del pecho con los dedos crispados. El teniente quiso jalarlo hacia atrás y en ese momento todo se vino abajo. Las lámparas parpadearon al mismo tiempo. No fue un fallo lento, fue como si alguien hubiera apagado un interruptor y vuelto a encenderlo de golpe. Ese segundo sin luz se sintió larguísimo. El aire se volvió helado, los oídos me zumbaron y tuve la sensación, clarísima, de que algo se arrimaba por detrás de nosotros, pegando el pecho a nuestra espalda sin tocarnos. Cuando la luz regresó, Reyes ya no estaba frente a la pared. Lo encontramos de rodillas frente a la mesa de piedras, con las manos apoyadas en la superficie manchada. Movía los labios en un idioma que no era español. El sonido le salía profundo, como si hablara a alguien más usando su cuerpo. Morales lo sujetó por los hombros, pero era como intentar mover un poste enterrado. El radio crepitó con interferencia y alcanzamos a entender que desde arriba decían que llevábamos demasiado tiempo abajo. Según mi reloj habían pasado 25 minutos. El teniente decidió sacarnos. Ordenó que nos replegáramos hacia el cilindro.
En cuanto dimos la vuelta, sentí que la cámara se encogía. El techo parecía más bajo, las paredes más cercanas. Retroceder fue pesado, como si el piso se hubiera vuelto lodo espeso. Cada paso costaba el doble. Reyes seguía de rodillas hasta que Morales lo levantó casi cargando. Yo cubría la retaguardia. Noté, sin querer detallarlo mucho, que las figuras pintadas en las paredes ya no parecían tan estáticas. Había una ilusión de movimiento mínimo, como si se estiraran un poco cuando pasábamos junto a ellas. Llegar al pozo fue un alivio relativo. Arriba se veía el círculo de cielo, pero más oscuro que cuando bajamos. Atamos el arnés de Reyes y lo mandamos primero. Luego subió el teniente, luego Morales y al final yo. Mientras ascendía, la cuerda vibraba de forma extraña, con tirones que no venían de arriba ni de mi peso. Era como si algo rozara el cable, curioso, paciente. Al salir, sentí el aire frío del patio como si viniera de otro país. Mis compañeros en superficie tenían la mirada desencajada. Decían que habíamos estado casi 3 horas ahí dentro. El generador se había quedado sin combustible, el cielo se había nublado y la temperatura había caído de golpe. El tiempo, para nosotros, no coincidía. Volvimos a poner la tapa. Además de las cadenas, usamos lo que encontramos: alambre, tubos, una placa metálica que soldaron deprisa. Mientras trabajábamos, todos escuchamos lo mismo, un quejido largo subiendo desde el fondo, acompañando el tintineo del metal. No era el sonido de un animal. Era otra cosa, antigua, resentida. Reyes quedó amarrado junto a una pared del establo, los ojos abiertos, mirando un punto que no estaba ahí. No gritaba. Solo repetía en voz baja que ya sabían quiénes éramos, que no los habíamos dejado encerrados, que se habían venido con nosotros. Lo evacuaron en helicóptero esa misma madrugada. Nunca lo volví a ver. Supe después que lo dieron de baja por trastorno severo. El rancho, oficialmente, fue reportado como asegurado y destruido. Días más tarde un incendio acabó con lo que quedaba. A los que bajamos al pozo nos separaron en diferentes misiones. Nunca nos sentamos a hablar del tema. Era como si cada uno cargara con una parte y juntar todas fuera demasiado peligroso. Ahora estoy fuera del servicio. Trabajo de guardia en una bodega. Las noches son largas, pero al menos hay ruido. De vez en cuando todo se queda en silencio, escucho cadenas que se mueven muy lejos o siento, detrás de mí, ese aire frío que conocí allá abajo. No necesito volver a ver el rancho para saber que lo que despertamos en aquel pozo no se quedó allá. Sé que espera. Y que recuerda nuestros nombres. Accidente eterno. Fui soldado de fuerzas especiales, de los que en el norte llegaron a llamar murciélagos porque parecíamos vivir en la oscuridad. Pasé años en operaciones que no puedo contar con detalle, pero de todo lo que vi, lo que aún no me deja dormir no fue un enfrentamiento, ni un levantón, ni un intercambio de fuego. Fue una carretera, un tramo aparentemente normal, en una noche cualquiera, cuando ya estaba en la recta final de mi servicio. Era 2012 y nos habían enviado a reforzar la seguridad en la autopista libre entre Durango y Mazatlán, en un tramo frío y solitario, rodeado de pinos y barrancos. Nuestro retén estaba cerca de una curva amplia, el kilómetro 147, según el señalamiento oxidado que veía cada madrugada. Éramos 6 elementos, todos viejos en la línea, gente que ya lo había visto casi todo. Yo, a esas alturas, sentía que nada me sorprendía. La rutina era la misma: colocar los conos, montar la torreta con el arma, revisar camiones, carros viejos, tráileres con choferes desvelados. Entre las 2 y las 4 de la mañana el flujo bajaba al mínimo y el frío se metía hasta los dientes. El cielo parecía aplastarnos, la neblina subía desde los barrancos y el único sonido constante era el del motor de la camioneta oficial con el escape vibrando.
Aquella noche empezó como cualquier otra. El jefe de retén, el subteniente Andrade, revisaba el libro de novedades dentro de la unidad. Yo estaba afuera, con el chaleco ajustado y el fusil colgado, tratando de mantenerme despierto moviendo los pies. El aire olía a pino, diésel y café recalentado. Eran casi las 3 cuando vimos acercarse las luces de un sedán viejo, tambaleándose sobre el asfalto. El vehículo frenó de golpe antes de la línea de conos. Salieron 2 hombres, el conductor, de unos 50 años, y un chavo que no pasaba de los 20. Los 2 temblaban, pero no de frío. Tenían los ojos muy abiertos, respiraban agitados. El subteniente salió de la unidad, molesto por el frenazo. «Tranquilos, ¿qué pasó?», les preguntó, con esa voz cansada de quien ya se sabe el guión. El mayor de los 2 se agarraba el pecho como si le doliera. «Oficial, acabamos de ver un choque horrible, allá atrás, una camioneta se salió de la carretera, hay gente tirada, una mujer, un niño, por favor, vayan, se van a morir ahí». Dijeron que había sido unos pocos minutos antes, en una curva pronunciada a unos 2 kilómetros de nuestro punto. Contaba que la camioneta, una pick-up blanca, había aparecido de la nada, zigzagueando, hasta que el conductor perdió el control. Ellos intentaron acercarse, pero el miedo los venció y siguieron hasta el retén. Yo me puse tenso. Ese tipo de reportes podían ser un gancho. Una escena de choque, vehículos detenidos, soldados confiados, y de pronto ráfagas desde el monte. Ya lo habíamos visto en otras zonas. El subteniente me señaló a mí y a otro elemento, Ramos. «Ustedes 2 conmigo. Vamos a verificar. Los demás, en alerta. Nadie se relaja». Subimos a la camioneta, el sedán se formó detrás de nosotros. Tomamos de nuevo la autopista. No habían pasado ni 3 minutos desde que ellos supuestamente habían visto el choque. El asfalto estaba limpio, sin restos de frenado, sin vidrios, sin nada. Avanzamos atentos, con las luces altas rebotando en la niebla baja. «Tiene que ser aquí, oficial», insistía el conductor por radio, casi llorando. Aquí fue, lo vimos clarito, la camioneta giró y se estampó contra la barrera. La señora gritaba. Pero la barrera metálica seguía intacta. El asfalto seguía liso, antiguo, pero sin marcas recientes. Ni un rastro de aceite, ni una llanta desprendida. Nada. El subteniente empezó a impacientarse. Pensó lo mismo que yo, distracción, tiempo perdido, posible emboscada. Ordenó que los civiles se quedaran en su carro y que nosotros revisáramos a pie los alrededores. Bajamos, alumbrando con las lámparas hacia el barranco, buscando cualquier señal. Ni un destello de luces abajo, ni una sombra rara entre los árboles, solo la neblina moviéndose lento. Después de 10 minutos de búsqueda, regresamos a la autopista. Los civiles estaban blancos, jurando que no nos mentían. El subteniente los regañó sin levantar mucho la voz, más cansado que enojado, y los dejó ir con una advertencia. Regresamos al retén con la sensación de haber sido usados, pero sin pruebas. La noche siguió, pero algo en el ambiente cambió. No sé cómo explicarlo sin sonar exagerado. El silencio ya no era el mismo. Cada vez que miraba hacia la curva de donde veníamos, sentía un peso en el pecho, como si algo invisible estuviera sentado en el asiento trasero de nuestra camioneta. Pasaron unos días y yo ya casi había olvidado el incidente cuando, en otra madrugada, llegó un tráiler sin placas delanteras y con la cabina temblando. El chofer estaba pálido, con el cigarro pegado a los labios sin fumarlo. «Oficial, allá abajo, como a 2 kilómetros, una camioneta se hizo pedazos. Una señora estaba pidiendo ayuda, un niño no se movía. No me quise bajar. Mejor me vine directo para acá».
Yo sentí cómo se me helaba la parte baja de la espalda. La descripción era casi idéntica. Pick-up blanca, curva pronunciada, mujer gritando. Otra vez en el mismo tramo, a la misma hora. El subteniente nos mandó a revisar, resignado. Esta vez fuimos 3 elementos. Copiamos la misma ruta. Otra vez, ni un rastro. Solo la curva, la neblina y el señalamiento viejo del kilómetro 147. El tráiler nos siguió a distancia, con las luces intermitentes encendidas. El chofer juraba por su madre que lo que había visto era real, que había escuchado los golpes del metal al estrellarse. Al regresar al retén, un señor de una tiendita improvisada que se ponía cerca, de esos que ven más que cualquier autoridad, se acercó a platicar conmigo mientras yo me servía café. No se le haga raro, soldado, me dijo en voz baja. Ese tramo está maldito desde hace años. Siempre es la misma historia. Gente que llega diciendo que vio un choque con una camioneta blanca, siempre con una familia adentro, siempre en la madrugada. Cuando vienen ustedes, ya no hay nada. Pero la gente no miente, se les nota en la cara. Quise pensar que era superstición de pueblo, historias para entretenerse. Pero los días siguieron, y los reportes también. A veces eran taxistas, a veces conductores de autobús. Todos contaban detalles que coincidían, la camioneta blanca que se bamboleaba, los gritos, el golpe seco contra la barrera. Hasta que llegó la noche en que me tocó verlo a mí. Estábamos solo 4 en el retén, los demás habían salido en apoyo a otro operativo. Eran casi las 3:30. La neblina era más densa de lo normal, la visibilidad bajaba de golpe cada vez que una corriente fría subía del barranco. Yo estaba caminando entre los conos, tratando de mantenerme ocupado, cuando vi, a lo lejos, un par de luces que se acercaban demasiado rápido. Primero pensé que era un tráiler sin control. Luego me di cuenta de que venían de lado, como si el vehículo ya estuviera girando antes de llegar a la curva. El motor rugía, los faros saltaban con cada bache. Alcancé a distinguir la silueta de una pick-up blanca, vieja, con el cofre levantado y una llanta trasera tambaleante. Todo pasó en segundos. La camioneta rebasó la curva que teníamos a la vista, y de pronto escuché un golpe seco, seguido de metal doblándose. Las luces giraron en el aire, se apagaron en un punto que no alcanzaba a ver bien, justo donde la neblina se hacía más espesa. Después, silencio. Grité al subteniente que salía de la unidad. Él no vio nada, solo me vio correr hacia la camioneta oficial. Ramos se subió conmigo sin preguntar. Tomamos la carretera en dirección al impacto. Mientras avanzábamos, yo sentía un olor penetrante a combustible mezclado con tierra mojada, un aroma que conocía de otros choques reales. Al acercarnos a la curva, bajamos la velocidad. Algo brillaba en el pavimento. Eran fragmentos de cristal, muchos, esparcidos por ambos carriles, reflejando la luz de nuestras lámparas. Mi corazón empezó a latir más rápido. Esa vez no estaba limpio. Había señales. Dejamos la camioneta orillada con las intermitentes encendidas y seguimos a pie. Cada paso crujía sobre el cristal. Sentía que pisaba recuerdos ajenos. De un lado derecho, la barrera metálica estaba torcida, oxidada, como si se hubiera doblado años atrás y nadie la hubiera cambiado. Junto a ella, un pequeño altar con flores secas caídas y veladoras gastadas. Una placa de metal, cubierta de tierra, decía los nombres de una familia: padre, madre, 2 niños. Fecha: 2005. 7 años antes. Ramos murmuró una grosería. Yo apenas podía tragar saliva. Caminé unos metros más, pegado a la barrera. Entonces lo escuché, un quejido ahogado, muy cerca, como si alguien tratara de respirar entre lágrimas. Pensé que había sobrevivientes abajo.
Me asomé al barranco, apuntando con la lámpara. No vi nada. Ni luces, ni vehículo, ni gente. Solo árboles y la neblina moviéndose lenta, tapando y destapando las ramas. Pero el sonido seguía allí, pegado a mi oído, como si una boca invisible estuviera a centímetros, exhalando desesperación. Sentí algo frío rozarme la mano con la que sostenía el fusil. Instintivamente extendí la otra, como si quisiera ayudar a alguien a levantarse. Mi palma se cerró sobre algo que no estaba. No puedo explicarlo mejor, no había nada, pero al mismo tiempo sentí la textura de una tela húmeda, de un brazo inerte. El peso duró solo un instante, luego desapareció. Cuando bajé la mirada, mi mano estaba limpia, pero olía a gasolina y a tierra. Ramos me veía desde atrás, paralizado. No hay nada, mi sargento, dijo con la voz cortada. No hay nada. Regresamos al retén sin decir más. El subteniente nos miró raro, pero no preguntó demasiado. Reportamos sin novedad, aunque los fragmentos de cristal seguían ahí, y la barrera torcida con el altar enfrente no habían aparecido por arte de magia. Esa noche casi no hablé. Me quedé sentado dentro de la camioneta, mirando hacia el kilómetro 147 como si algo estuviera esperando que parpadeara. De pronto, un detalle se clavó en mi cabeza, la fecha en la placa metálica. 2005, ese año yo todavía estaba en otra unidad, en el norte, en un operativo donde una camioneta blanca con familia adentro había quedado atrapada entre fuego cruzado. No fue en esa carretera, pero sí en una con curvas parecidas, con neblina, con barrancos. Recuerdo a la mujer gritando por sus hijos. Recuerdo el reporte, familia civil alcanzada por el fuego, fallecen en el lugar. Desde entonces, cada vez que un conductor llegaba al retén diciendo que había visto un choque en esa curva, yo le veía la cara y reconocía la misma mirada de culpa que uno se encuentra al frente de un espejo después de una mala orden. Los detalles siempre eran casi los mismos, como si una escena grabada en otro tiempo se proyectara encima de ese tramo una y otra vez, buscando testigos. Al final trasladaron el retén unos kilómetros más adelante, por razones operativas. Nadie habló oficialmente del kilómetro 147, ni de la camioneta blanca, ni de los civiles que llegaban temblando. Para el papel, ese tramo era un punto más en el mapa. Para los que estuvimos ahí, se quedó como un sitio donde el tiempo se dobla alrededor de la culpa de gente como nosotros. Me retiré años después. Ahora viajo seguido por carreteras, trabajando en seguridad privada. Hay trayectos que evito. Pero una vez, por trabajo, tuve que volver a esa ruta entre Durango y Mazatlán. Iba en una camioneta blindada, ya como civil, con otro escolta al lado que no sabía nada de mi pasado. Cuando vi el viejo señalamiento del kilómetro 147, sentí que el aire dentro del vehículo se volvió pesado. La neblina apareció de golpe, como si nos hubiera estado esperando escondida detrás de los pinos. Mi compañero bostezó, sin notar nada. Yo apreté el volante. A lo lejos, frente a nosotros, durante apenas un parpadeo, vi dos luces tambaleándose hacia la curva, demasiado rápidas, demasiado fuera de control. Una pick-up blanca. La misma silueta, el mismo movimiento imposible. No esperé a escuchar el golpe. Aceleré como si algo me fuera persiguiendo. Mi compañero solo alcanzó a decir que tuviera cuidado con la velocidad. No le respondí. No quería explicarle que, si bajaba el ritmo, tenía miedo de encontrar, unos metros más adelante, los restos de un choque que nunca va a desaparecer del todo, porque no pasó solo una vez. Por eso casi no duermo. Porque cada vez que cierro los ojos, la camioneta vuelve a aparecer en esa curva, girando en el aire, y sé que en alguna parte de esa carretera alguien está llegando en este momento a un retén, con la voz quebrada, diciendo que acaba de ver un accidente horrible que nadie más va a encontrar. Y tengo la sensación de que,
tarde o temprano, me tocará ser el que llegue manejando, muerto de miedo, a contarle a otro soldado lo que yo mismo provoqué años atrás en otro lugar. Como si la carretera se negara a olvidar lo que nosotros intentamos esconder en los informes. Voces en la sierra. Nunca digo mi nombre completo cuando cuento esto. Solo diré que fui parte de un grupo de fuerzas especiales, la compañía que todos conocían como los murciélagos. Año 2012, región serrana entre Guerrero y Michoacán. Oficialmente fue un reconocimiento fallido. Extraoficialmente, fue la noche en la que entendí que la sierra tiene dueño y que no siempre son los hombres. Éramos 8. El teniente Galván al mando, luego el sargento primero Lira, Ibarra, Chaparro, Reyes, Toro, Medina y yo. Nos insertaron en helicóptero antes de la medianoche, sin luces, caída rápida sobre un claro pequeño a media ladera. Nuestra misión era simple en el papel, avanzar 4 kilómetros hacia el norte, ubicar un campamento narco que presuntamente operaba como centro de acopio y pista improvisada, confirmar actividad y marcar coordenadas para un golpe posterior. En el briefing, un mayor de la zona militar hizo un comentario que a muchos se les hizo broma. Los guías de la comunidad se habían negado a acompañarnos hasta cierto punto. Decían que en ese tramo la sierra repite lo que escucha. Que la gente que entra sola no siempre regresa completa. Galván sonrió, hizo uno de sus chistes para bajar la tensión y todos asentimos. A esas alturas de la carrera uno aprende a filtrar ese tipo de historias. O eso creíamos. Pisamos tierra y el helicóptero desapareció en cuestión de segundos. Solo quedó el zumbido del motor alejándose y luego nada. Ni grillos, ni perros lejanos, ni motores en los caminos. Un silencio compacto que se sentía pegado a la piel. Revisamos equipo. Radios encriptados, frecuencias saltando según protocolo, fusiles listos, gafas de visión nocturna colgando. Formación en columna. Galván al frente, yo en la retaguardia con el radio principal. La primera hora fue normal. Subidas y bajadas entre brechas de ganado, troncos caídos, arbustos que se enganchaban al uniforme. El sudor se mezclaba con el olor a tierra fría. Lira iba marcando tiempos en voz baja, Medina revisaba cada tanto el GPS. A ratos el cielo se abría y la luna dejaba ver la silueta quebrada de los cerros. Todo dentro de lo esperado. Lo extraño empezó con algo que en ese momento quise creer que era pura casualidad. Escuché mi indicativo en el radio, claro, con la voz de Galván. Murciélago 1, cambio. Respondí de inmediato. Adelante, mi teniente. Silencio. Miré al frente. Galván seguía avanzando, postura relajada dentro de lo que cabe, sin haberse llevado la mano al auricular. No había presionado el PTT. Lo conozco, se le nota en el gesto del cuello cuando habla por radio. Esta vez no. Me habló, mi teniente, pregunté en voz baja cuando me acerqué en un alto corto. No he usado el radio, sigue el paso, contestó sin voltear. Pude haberlo dejado ahí, pero el cosquilleo en la nuca empezó desde ese momento. No dije nada al resto. Seguimos. Aproximadamente 2 horas después, mientras cruzábamos un arroyo seco, Reyes se detuvo en seco y levantó la mano. Escuchen, murmuró. Al principio no noté nada. Luego me di cuenta de por qué se me erizó la piel. Entre las ramas, muy lejos y muy cerca al mismo tiempo, se alcanzaba un murmullo que parecía conversación. No se distinguían palabras, solo el ritmo, como si alguien hablara casi pegado al oído pero desde varios puntos del monte. Medina intentó justificarlo. Es el aire metiéndose entre las piedras, dijo. Quise creer eso. Quise de verdad. Avanzamos otros metros y la sensación solo aumentó. El murmullo parecía seguirnos, ajustando su volumen según nuestro paso.
Bajaba cuando nos deteníamos, subía cuando acelerábamos. Llegamos al punto donde, según el mapa, debía comenzar el terreno utilizado como pista. Lo que encontramos no fue un campamento activo. Había restos de fogatas, latas abiertas, cajas de munición vacías, huellas de vehículos recientes. Pero nada vivo. Ni un solo vigilante. Ni un ruido. No olía a abandono viejo. Todo parecía dejado a las prisas. En el centro del claro, justo donde se apreciaba el impacto de rotores de helicóptero, vimos algo que nos heló más que la temperatura. Chalecos tácticos tirados, cascos con monturas de visión nocturna, cantimploras, vendas usadas. Todo equipo de alguien como nosotros. Parches negros arrancados, números borrados con prisa. No había señales de balas en las placas ni cuerpo cerca. Como si los dueños del equipo se hubieran desvanecido en plena acción. Lira recogió una fornitura y encontró lo que parecía un pequeño cuaderno de notas metido en una bolsa plástica. Solo tenía una frase escrita con marcador, temblorosa, casi arrancando el papel. No contestes si escuchas tu nombre. Lo leyó en voz alta. Nadie se rió. Galván ordenó perímetro y revisión rápida. Yo me alejé unos metros para conseguir mejor señal en el radio y reportar. Al ajustar la antena, la estática cedió y entró una voz que reconocí sin esfuerzo. Era la mía. Murciélago 1, mantén posición, no avances al norte. Sentí el estómago caer. El audio venía con esa pequeña distorsión típica de la encriptación, pero la entonación, las pausas, todo era mío. Lo más enfermizo fue que esa frase la había dicho yo mismo en otra operación, años atrás, en otra sierra, cuando casi nos caemos en un barranco. La recordaba perfectamente. Solté el PTT sin responder. Miré a mi alrededor. Ninguno de mis compañeros tenía el radio en la mano. El murmullo lejano del monte se había apagado por completo. Solo quedaba el leve crujir de nuestras botas sobre la hojarasca. Regresé al claro sin reportar. Mentí. Dije que la señal estaba muy mala, que solo había alcanzado a mandar un código de presencia. No sé por qué lo hice. Tal vez porque sentí que, si contaba lo que escuché, de algún modo lo hacía más real. Galván decidió que no valía la pena permanecer. Un lugar vacío y ese silencio denso no olían bien. Ordenó movimiento de regreso por una ruta alternativa, bordeando la cresta para evitar una posible emboscada. Ajustamos formación. Esta vez yo iba más cerca del frente. Fue en ese tramo cuando la sierra empezó a jugar con nosotros. La primera en desaparecer fue la voz de Reyes. Íbamos en fila sobre una vereda marcada, pegados al cerro por un lado y un descenso largo al otro. De pronto lo escuchamos reír bajito. Una risa nerviosa, típica de él cuando hacía bromas para salir del estrés. ¿Qué traes?, le murmuró Chaparro. Reyes no respondió. La risa se repitió unos metros más adelante, entre los árboles, como si se hubiera adelantado sin que nadie lo viera pasar. Galván se detuvo, ordenó alto. Pasó lista rápida en voz baja. Reyes ya no estaba en la fila. Se sentía imposible. Había estado 2 pasos delante de Chaparro segundos antes. No hubo ruido de caída, no escuchamos ramas romperse. Nada. Solo esa risa repetida desde la maleza. No era eco. Sonaba fresca, recién producida, pero sin dirección clara. Pasaron minutos que se hicieron largos. Galván peleó entre su instinto y el manual. Al final ordenó seguir. No teníamos margen para búsqueda, la zona no era segura y la noche apenas comenzaba. La tensión subió como marea. Nadie decía nada, pero todos nos sabíamos vulnerables. Poco después me alcanzó lo que hasta hoy me cuesta aceptar. Mientras avanzábamos en silencio, escuché una voz detrás de mí, pegada al oído. «Alto, vuelvan al claro». Era la voz de Lira. Me giré esperando ver al sargento.
Estaba 5 metros adelante, siguiendo a Galván, sin haberse detenido. No se había llevado la mano a la boca para hablar. El radio seguía mudo. No dije nada. Lo vi claro, el monte estaba copiando lo que conocía. Primero utilizó la voz de nuestro teniente, luego la mía, después la de Lira. Y a Reyes se lo había llevado sin ruido. El camino se empezó a repetir. Reconocí un tronco caído con una marca de pintura vieja. Lo habíamos sorteado media hora antes, viniendo desde otro lado. Medina juraba que el GPS indicaba rumbo correcto, pero era como si diéramos vueltas alrededor del mismo pedazo de sierra. Los números cambiaban, el paisaje no. A partir de cierto punto, el murmullo volvió. Solo que esta vez no era un ruido sin forma. Eran frases completas. Frases nuestras. Órdenes que habíamos dado en otras misiones, chistes internos, apodos, regaños de instructores. Todo mezclado, saliendo entre los árboles en voces que reconocíamos. Algunas eran de compañeros muertos años atrás. Chaparro fue el siguiente. Lo escuchamos decir ya basta, hijos de la chingada, y echarse hacia un lado, como persiguiendo algo entre la maleza. A los pocos pasos ya no se veía. Cuando Galván ordenó alto y lo buscamos con linternas cubiertas, solo encontramos su casco y su arma recargados contra un tronco, como si alguien los hubiera colocado con cuidado. El monte respiraba. No encuentro otra forma de decirlo. El aire parecía contraerse y expandirse alrededor de nosotros. Las sombras entre los pinos se volvían más densas, más pesadas. Sentía una presencia pegada a la espalda, siempre fuera del foco de la mirada directa. Si volteaba rápido, solo veía el monte inmóvil, esperando. Quedábamos 5 cuando vi por primera vez la silueta. Estábamos descendiendo por una cañada angosta, en fila. Yo volteé hacia la parte alta del cerro para calcular la distancia que ya habíamos bajado. Entre 2 árboles altos, en la cresta, se recortaba la figura de un soldado. Mismo uniforme, mismo chaleco, misma postura de cansancio. Era idéntico a Medina. Misma forma de cargar el fusil, misma manera de inclinar la cabeza. Pero Medina estaba a 20 pasos delante de mí. Parpadeé y la figura ya no estaba. Decidí no contarlo en ese momento. Sentí que, si empezábamos a describir lo que veíamos, el pánico iba a romper lo poco que quedaba de disciplina. La sierra no necesitó mucho más. En un punto, el radio de Galván comenzó a emitir estática y luego se limpió. Escuchamos una voz clara, con un tono firme, militar. Era la mía, pero más fría. Murciélago 1, están entrando donde no deben. Entréguense y todo termina. Sigan la voz. Galván me miró de reojo. Yo tenía el PTT en la mano, sin presionarlo. Apagué el equipo de golpe. El silencio que cayó fue peor. Sin el ruido de la modulación, el murmullo del monte se clavó en la cabeza, como agua entrando por los oídos. Después de eso, los tiempos se vuelven confusos en mi memoria. Recuerdo gritos ahogados, ramas moviéndose sin viento, la sensación constante de que algo caminaba en paralelo, imitando nuestra marcha. La fila se fue rompiendo sin que nadie lo quisiera. Uno tropezaba, otro se detenía, el de adelante aceleraba para alcanzar a Galván. En cada desajuste, la sierra aprovechaba para borrar a uno. Al final solo quedamos el teniente y yo. Alcanzamos otro claro pequeño que no reconocí. El cielo estaba más abierto y la luna iluminaba el suelo lo suficiente para ver lo esencial. Había marcas recientes de botas además de las nuestras, como si otro grupo hubiera estado ahí hace poco. Entre esas huellas, noté algo que me sacudió. Un patrón de pasos que se mezclaban y luego se interrumpían de golpe, dejando la tierra hundida en puntos aislados, como si alguien muy pesado hubiera caído y luego se hubiera levantado con otra forma. Galván se giró hacia mí para hablar y en ese momento escuchamos la misma voz, idéntica a la suya, a nuestras espaldas.
Murciélago 1, cubre el flanco, yo me quedo con el cabo. El teniente volteó instintivamente. A unos metros, entre el borde del claro y la línea de árboles, se veía su propia figura. Misma altura, mismo casco, misma silueta, solo que con la cara perdida en la sombra. Levantaba la mano en señal de avance, como tantas veces en los entrenamientos. Mi teniente, no se mueva, alcancé a decir. Pero el reflejo de obedecer su propia voz fue más fuerte. Dio un paso hacia la figura. Luego otro. Quiso acercarse lo suficiente para ver la cara. Yo me quedé clavado, incapaz de elegir entre correr hacia él o alejarme de esa escena. No hubo grito. No hubo disparo. Solo un parpadeo. En un momento lo vi de pie, en el siguiente solo quedó su chaleco tirado y su casco rodando suavemente hasta detenerse a la mitad del claro. Me quedé solo en la sierra. No recuerdo con claridad cómo salí. Fragmentos, correr cuesta arriba, caer, levantarme, hablar con un radio apagado, escuchar mi propia risa adelantándose unos pasos. Cuando por fin vi luces de vehículos en un camino de terracería, el cielo ya clareaba. Un pelotón de otra unidad nos esperaba. A ellos les habían reportado pérdida de contacto con nuestro grupo desde horas antes. Solo regresé yo. Me interrogaron durante días. Revisaron los audios de mi radio. No encontraron ninguna voz más que la mía. Ninguna orden de Galván, ninguna risa de Reyes, ningún comentario de Lira. En las grabaciones yo hablaba solo, respondiendo a vacíos que nadie más llenaba. El GPS mostraba trayectorias que se cruzaban sobre las mismas coordenadas una y otra vez. Como si hubiéramos caminado en círculos alrededor de un punto que no aparecía en ningún mapa. El parte oficial habló de desorientación, posible emboscada, cuerpos no localizados. Me dieron licencia indefinida. Me recomendaron terapia. Nunca regresé a la sierra con uniforme. Hoy vivo lejos de ahí, pero a veces, de noche, cuando todo está en calma, el viejo radio que guardé por necedad se enciende solo. La pantalla permanece apagada, sin batería dentro, y aún así se escucha la estática limpiándose poco a poco. Luego entra una voz idéntica a la mía que dice mi nombre completo y me da coordenadas. Son las mismas que marqué aquella noche, en el primer claro. No contesto. Dejé de hacerlo desde que entendí el mensaje del cuaderno. La sierra está esperando que vuelva a responder. Y sé, con una certeza que me enferma, que allá arriba, entre los pinos, todavía caminan 8 figuras con nuestro uniforme, repitiendo cada palabra que alguna vez dijimos, esperando que alguno de nosotros o de los que vengan después se atreva a seguir su voz. RPM-0. Nunca creí en lo sobrenatural. Los infantes de Marina confiamos en balística y en datos, no en espectros. Por eso acepté sin vacilar la misión de inteligencia electrónica en el Cerro Loma Seca, al norte de San Miguel Coatlayu, Oaxaca. Era octubre de 2019. El área había sido denunciada por interferencias que bloqueaban las bandas tácticas de la Guardia Nacional. Necesitaríamos levantar una estación de escucha provisional y rastrear la fuente. Éramos 4, el teniente Ayala, el cabo Medina, el marinero Prieto y yo, segundo maestre Gabriel Silva. Cargábamos un PRC-117G, una parabólica Aries SR6, un generador Honda IU-2200 y raciones para 3 noches. La subida fue lenta. El pueblo quedaba hundido en una cañada, desde arriba solo se veían los techos de lámina y una antigua mina de grafito clausurada desde los 90. Plantamos la antena sobre una plancha de roca a unos 900 metros. Mientras Ayala orientaba la parábola, yo ensamblé el receptor y ajusté la ganancia. El espectro de radio apareció limpio, sin embargo, en los audífonos no escuché chirridos de interferencia ni voces encriptadas, solo un golpeteo grave, rítmico, idéntico al del Doppler cardíaco que te ponen en el hospital. Conté,
68 pulsos por minuto. Exacto a mis propias pulsaciones. Quité los audífonos, me tomé el pulso carotídeo, volví a contar. Idéntico. Pensé en una señal de calibración, ruido de máquina, lo que fuera. Grabé un segmento en la SD del receptor y seguí revisando frecuencias. El latido no variaba, pero se desplazaba de canal a canal, como si el aire entero fuera un tambor resonando a mi ritmo. Al caer la tarde el bosque olía a smog y resina. Medina montó los catres entre oyameles desplumados, Prieto bajó al arroyo por agua. Yo seguía con el auricular puesto. Cuando contenía la respiración, el latido se retardaba unas décimas, cuando exhalaba rápido, aceleraba. No había duda, aquella señal imitaba mi corazón en tiempo real. Desconecté la antena y, contra toda lógica, el pulso siguió. Solo se detuvo al apagar el receptor. Ayala rió cuando se lo conté. Artefacto en el oscilador, mañana lo vemos a la luz, zanjó. Aún así copié el archivo a un USB y lo marqué golpe 001. Dormimos con la lluvia repiqueteando en la lona. A las 2:14 me despertó un silencio abrupto, ni grillos ni viento. El generador seguía prendido, pero el tacómetro, el relojito de RPM, marcaba 0, como si el rotor permaneciera inmóvil. No era posible, la luz de la bujía todavía titilaba roja. Me acerqué. El motor vibraba, pero la aguja estaba fija abajo. En ese instante el latido volvió, fuerte, saliendo del altavoz periférico que había quedado encendido. Cada golpe parecía sacudir mi caja torácica. Medina se levantó blasfemando y pateó el generador, la aguja siguió muerta. Prieto, pálido, apuntaba con la linterna al bosque, los troncos brillaban, mojados, y entre ellos se veía algo como grafito pulido, vetas negras que recordaban las paredes de la mina abandonada. Todo el campamento retumbaba al compás de mi presión sistólica, podía sentirlo en las costillas, como si la sierra palpitara conmigo. A las 3:07 la señal cambió. El intervalo se alargó, de 68 a 40 LPM, mi propio pulso se resistía a seguirlo. Sentía el corazón en tensión, obligado a retrasarse. Cada parpadeo se hacía pesado. Ayala intentó desconectar la batería del receptor, la clavija se fundió en su mano, chasqueando como soldadura fría. El teniente gritó que nos replegáramos a la mina, única estructura sólida, hasta que amaneciera. Descendimos 50 metros por el sendero. Yo llevaba el receptor colgado, aún reproduciendo los golpes. El tacómetro portátil que guardaba en el chaleco oscilaba a la misma frecuencia, su pantalla LCD se oscurecía entre pulsos, como si midiera la rotación de algo subterráneo, no de un cigüeñal. El aire se volvió metálico, cargado de ozono. La entrada de la mina era un arco de mampostería con la fecha 1937. Dentro, los túneles tenían apuntalamiento de madera ennegrecida. Olía a polvo seco, no a humedad. Allí el latido resonaba con un retardo mínimo, eco de menos de un segundo. Parecía originarse bajo los pies. Prieto encendió su lámpara de casco, los tablones mostraban muescas, líneas verticales talladas a navaja, como marcas de conteo. Me detuve a observar, las rayas formaban curvas de electrocardiograma, picos y valles en serie, repetidos hasta perderse en la penumbra. Medina murmuró una oración. Yo no respondí, mis sienes zumbaban. Entonces el altavoz emitió un chasquido y la cadencia se aceleró de golpe, 70, 80, 90 latidos por minuto. Sentí taquicardia real, sudor frío. Alguien, o algo, nos sincronizaba. Avanzamos casi 100 metros hasta la cámara principal del socavón, donde quedaba el marco de una banda transportadora corroída. Allí vimos otro tacómetro fijo a un generador industrial, oxidado, sin combustible ni cables. La aguja vibraba, y bajo ella había una placa de bronce, RPM 0 igual a pulso umbral.
Ayala apuntó con su luz y halló, apoyada contra un poste, una placa de identificación militar. Era la mía. No la había perdido. La saqué del cuello, todavía colgaba allí. 2 idénticas. No hablamos, la fatiga nos mordía. El teniente decidió regresar a superficie. Giramos y Prieto no estaba. Su lámpara seguía a 10 metros, inmóvil. Grité su nombre. Al recoger la lámpara noté que la bombilla se apagaba entre latidos, repitiendo el patrón cardíaco. Las marcas talladas en los tablones ahora parecían recientes, la madera sangraba savia oscura. Seguimos la galería contraria, dominados por un instinto de salir aunque no recordábamos la entrada. Los corredores cambiaban de ángulo, como un laberinto vivo. El generador portátil vibraba en mi espalda, pero el tacómetro continuaba en 0. Cuando me detuve a observarlo, comprendí, la aguja descendía con cada baja de mi presión sanguínea y se recuperaba con la sístole. Era una representación directa de mis propios latidos promediados. La punta llegó a la línea roja 0 durante medio segundo, sentí un vacío en el pecho, un no latido, y la vista se nubló. Al abrir los ojos yo estaba solo, Ayala y Medina habían desaparecido. El receptor seguía grabando, el contador marcaba 3 horas 47 minutos. Sus pulsos se oían ahora como agua cayendo en un pozo, plop, plop, cada vez más lento. Me quité los audífonos, di un paso y escuché el mismo plop dentro de mi cráneo, retrasado apenas. El túnel se estrechaba, las vigas agrietadas se movían a cada latido, comprimiendo el pasaje 1 milímetro. Tropecé con un panel metálico empotrado en la roca. Era un cuadro de instrumentación naval, velocímetro, profundidad, nivel de combustible, idéntico al de la patrulla interceptora clase Polaris que yo tripulaba en Topolobampo. Mostraba 0 nudos, 0 pies, tanque vacío. Bajo las esferas, un grabado, San Miguel Cuatlayu, registro cardiotoral, S2, uso exclusivo. Pulsé el interruptor principal, un escáner de líneas se iluminó y proyectó mi silueta en la pared, de perfil, corazón resaltado en rojo constante. Las vigas crujieron. La señal del receptor se redujo a 30 bpm. Mi corazón amenazaba con seguirla. Me agarré el pecho, avancé atropelladamente, los pulmones ardían. Cada vez que la aguja tocaba 20, todo se oscurecía, cuando subía a 26, volvía a ver. Era como caminar dentro de una arritmia. De pronto, un haz de luz blanca atravesó el polvo, salida. Corrí. La abertura desembocaba en el fondo de la cañada, a espaldas del pueblo. El amanecer entibiaba los tejados. Me dejé caer sobre la grava. Silencio absoluto. Ni pájaros ni motor. El latido había cesado, tanto en los audífonos como en mi pecho. No sentí dolor, solo una quietud hueca, como si flotara dentro de un traje demasiado grande. Llevé la mano al cuello, la placa desapareció. Revisé el bolsillo, ahí estaba la copia encontrada. Grabé en la cara posterior, RPM 0 alcanzado 512. Al terminar de escribir, escuché un solo golpe, profundo, proveniente de la ladera. El tacómetro del generador, que traía colgando, saltó del 0 a 180 y luego explotó el cristal, dispersando astillas rojizas. No recuerdo cómo escalé hasta el campamento. Las tiendas estaban intactas, pero el receptor yacía fundido en un charco de plástico. Hallé los catres vacíos, sobre uno, un USB etiquetado golpe 001. Lo guardé, bajé al pueblo y pedí apoyo por radio civil. El operador de Protección Federal dijo que no recibía señal de mi canal desde la noche anterior, aseguró que toda la banda había estado muerta, como si alguien hubiera colocado un apagador gigante sobre la montaña. 3 días después, en Manzanillo, entregué el informe médico, bradicardia extrema, episodio de paro transitorio, sin daño miocárdico. El cardiólogo me mostró el electro tomado a mi ingreso,
La línea plana duró exactamente 68 segundos, los mismos que el archivo golpe 001. Desde aquella madrugada no puedo dormir más de un minuto seguido. Cada vez que el sueño me acerca a la fase profunda, siento que la aguja imagina un 0 y mi corazón piensa obedecerla. Los cuerpos de Ayala, Medina y Prieto siguen en paradero desconocido. El ejército selló la mina. El oficial de ingeniería que dirige la demolición me confesó algo antes de dinamitarla. Los geólogos hallaron en el fondo un eje vertical que no constaba en ningún plano. Parecía una chimenea natural tapizada de grafito, y en su base resonaba, muy tenue, un pulso. Calcularon 68 latidos por minuto. Justo cuando bajaron el micrófono, la lectura se detuvo y la aguja del tacómetro marcó, otra vez, RPM 0. Yo firmé mi baja voluntaria la semana pasada, pero me quedé con el USB. A veces lo pongo en la laptop y abro la pista de audio. Suena un solo latido, aislado, luego nada. Silencio. Pero si acerco los dedos a la bocina, la carcasa vibra como si quisiera sincronizarse, esperando que mi corazón dé el siguiente golpe o que vuelva a quedarse sin él. Cuando lo haga, sé que la aguja no subirá más. Señal muerta. Ingresé a la Marina a los 23. En 2019 me asignaron patrullajes en el Golfo, entre plataformas y veras de Tabasco y Campeche. Esa tarde cerrábamos la ruta para volver. Nada raro, combustible en verde, mar parejo, horizonte limpio. A mitad del retorno el radar se llenó de estática, el GPS quedó congelado y el motor bajó de vueltas hasta apagarse como si hubieran quitado un interruptor. No había viento ni luna. Quedamos a la deriva. Los ingenieros abrieron la cámara de máquinas, yo me quedé arriba con los lentes nocturnos. Las luces de costa eran una línea pálida. Todo lo demás era agua y silencio. Una panga sin luces podía chocarnos y esa idea me obligó a revisar por quinta vez la escotilla de babor. Entonces cambió el oleaje, dejó de ser vaivén regular y empezó a empujar desde abajo, como si algo enorme pasara bajo el casco. La embarcación vibró por el agua. A proa se levantó una columna espesa de sal que estalló hacia afuera. No fue delfín ni manta. Fue como si se abriera una puerta en el mar y lanzaran un objeto desde el fondo. Lo vi claro, un tambor metálico oxidado salió disparado por encima de nosotros y cayó a unos metros con un golpe seco, brutal, para desaparecer tragado por la marea. El radar resucitó con un pitido agudo, las luces del puente parpadearon y el motor volvió por sí solo. Regresamos con la boca amarga, como si hubiéramos mordido un clavo. En puerto revisamos la terminal. El archivo de la cámara frontal, que graba en bucle, estaba intacto y a la vez dañado. En la hora exacta del estallido había una franja de imagen plana, una negrura compacta con un trazo pálido que subía y bajaba como un hilo. Los ingenieros hablaron de corrupción de datos. Un maestre encendió un cigarro y miró al agua. Dormí mal. Soñé con el tambor bajo el casco, sujetándonos con una cuerda que no se veía y arrastrándonos hacia una hendedura que no figuraba en ninguna carta. Pasaron los meses. Me trasladaron a un complejo habitacional de la institución. La noche del 14 de mayo de 2021 estaba en descanso cuando empezó el alboroto, pasos, portazos, gente frente a la vivienda E12. Decían que dentro una mujer pedía ayuda. Su esposo, compañero nuestro, se había encerrado desde la tarde. El protocolo es duro, no se rompe puerta sin orden salvo riesgo inminente. El riesgo llegó con un golpe y cristales. Entraron por la ventana del segundo piso con escalera. Yo me quedé abajo conteniendo curiosos. Escuché el arrastre de muebles. Tardaron segundos en asegurar. Bajaron a nuestro compañero entre dos. No lo nombro. Era grande,
fuerte, con la mirada perdida. Tenía marcas en los antebrazos, líneas torpes con algún objeto punzante, y en la mano derecha apretaba un crucifijo torcido, hecho con astillas y alambre. No articuló palabras, emitía sonidos sin orden. Un sanitario le quitó un cuchillo de cocina, lo inmovilizaron con cinchos, lo sedaron y lo llevaron a la enfermería. En la mesa del comedor había restos de veladoras, montoncitos de sal y un cuaderno con signos en tinta, círculos atravesados por líneas, una especie de firma repetida decenas de veces. La esposa dijo que llevaba semanas raro, se levantaba de madrugada, se encerraba en el baño y cuidaba el celular como escolta. El teléfono, revisado con un superior, tenía búsquedas sobre brujería barata, promesas de poder y dinero, rituales improvisados. Nada serio. Aún así, no celó la coincidencia, entre las fotos había una toma del cuaderno con su símbolo predilecto. Lo conocía porque lo vi en otro lado. Tras la noche del tambor encontré en el costado de babor un arañazo con forma de media luna cruzada por un trazo vertical. Lo tomé por roce de muelle. En el cuaderno estaba la misma figura, repetida hasta romper el papel. Aquel compañero no estuvo en esa comisión. Yo no había contado el arañazo. Cuando se lo mencioné al maestre viejo, dijo, casi para sí, que el agua aprende. Los días siguientes fueron de reportes y evaluaciones. El compañero decía no recordar nada, estaba con el celular y luego ya estaba sedado. Evadía explicar por qué visitaba esas páginas. Lo trasladaron a otra plaza. La E12 quedó vacía, nadie quiso mudarse ahí ese verano. Yo seguí trabajando. Cada guardia en el muelle, cada salida nocturna, traía la misma sensación, algo que sube desde abajo y tantea el casco. Cuando podía, pasaba la palma por babor buscando la cicatriz de la media luna. A veces la encontraba. A veces parecía borrada. Una tarde vi adherido al borde de un bote salvavidas un hilo de alambre retorcido formando la misma figura. Nadie supo decir de dónde salió. Lo corté y lo tiré. Esa noche soñé que volvía a aparecer atado a mi muñeca. No tengo explicaciones. El mar no es superficie, es un cuerpo con memoria. Algunas cosas las devuelve con violencia, otras las entrega en silencio, como si te las colgara al cuello. El tambor no tenía razón para estar ahí. El símbolo en el casco tampoco. El compañero con el crucifijo torcido no coincidía con el hombre que yo saludaba de paso. Sin embargo, todo encajaba como fragmentos de un dibujo mal hecho. Ahora, cuando la pantalla se granula y el motor tose, cierro la mano sin querer. Busco la cicatriz que me hice aquella noche al agarrarme del borde cuando el agua estalló. A veces siento bajo la piel una punzada fría, fina como alambre. Y, por un segundo, vuelvo a ver el tambor emergiendo, cruzando el aire como si lo impulsara un brazo que nadie quiere mirar. No abro esas grabaciones. Aprendí a no preguntar de más. En el muelle, al anochecer, el maestre fuma y mira hacia el lado donde la costa se disuelve. Yo hago lo mismo, respirando ese olor a sal y metal que no se va. A lo lejos, de vez en cuando, una mancha de agua se levanta sin motivo y vuelve a caer. Entonces cuento los segundos que tarda en alcanzarnos ese temblor mínimo, como si el mar recordara nuestro nombre y practicara, una y otra vez, la forma de pronunciarlo. Perdonados. Entré a la Guardia Nacional en 2019. Aprendí a leer el monte antes que las pantallas. En 2021 nos mandaron a la Lacandona para patrullar brechas usadas por traficantes. Éramos 6, una camioneta sin marcas, 2 radios, un visor térmico prestado. Llovía como si exprimieran el cielo. Abandonamos el vehículo y seguimos a pie. La trocha era barro y raíces brillantes. La humedad punzaba.
Avanzábamos a distancia de brazo, dejando cintas fluorescentes para el regreso. El sargento, chiapaneco de pocas palabras, marcaba el paso. En una hora hallamos restos de fogatas y bidones, señales de pista clandestina apagada. Nada vivo. La rareza llegó de forma lenta, el ruido del monte se bajó como un volumen. Primero callaron grillos, luego ranas, luego el rumor del río. Quedó la lluvia y nuestros pasos. El sargento alzó la mano. Nadie habló. Miré arriba. En la copa de un árbol algo cambió de sitio sin quebrar ramas. No vi cuerpo, vi una sombra alta deslizándose con facilidad imposible. El térmico marcó manchas tibias donde debía haber frío. Nadie se rió del nervio. Seguimos hacia las marcas de pista. Había balizas improvisadas, huellas de llanta, bolsas vacías. Mientras fotografiábamos, sentí una mirada que no tenía dirección. Levanté la vista, 2 puntos fijos reflejaron la claridad mínima. No parpadeaban. El sargento ordenó replegar con calma hasta el cauce. Formamos en rombo. Dimos 20 pasos y el compañero de cola dejó de contestar. No hubo grito ni arrastre. Volvimos a su posición. Las cintas seguían, su huella se perdía en un charco. La lluvia borraba detalles. No abrimos fuego. Disparar sin objetivo en ese laberinto solo trae accidentes. La radio soltó estática que no correspondía a la distancia. El térmico subió con zoom tembloroso. Otra vez esos 2 puntos allá arriba, sin calor suficiente para el equipo. Bajé el visor. Seguí mirando a ojo desnudo. La sensación se acomodó sobre nosotros como un techo. Caminamos. El terreno se empinó. Las cintas colgaban absurdas en tanta agua. Olía a madera recién abierta. Pensé en mi padre, peón forestal, el monte tiene reglas y quien no las respeta se queda. Me repetí que era un jaguar. No cuadraba con ese control del silencio. El segundo se nos fue al cruzar bajo un bejuco. Levantó el fusil para librarlo y ya no estaba. Ni golpe, ni equipo cayendo. Solo el peso distinto de la formación. Quise hablar y no tuve voz. El sargento nos hizo seguir hacia el río. La lluvia empezó a caer oblicua, como empujada. No sé cuántos minutos sostuvimos la misma decisión. Cambió el olor, un aliento a animal grande, limpio, sin podredumbre. Una brisa fría me tocó la cara. Levanté el arma sin apuntar. El térmico se apagó solo. La radio, muda. El tercero desapareció detrás de mí. Sentí el vacío, nada más. No me giré. El sargento tampoco. Seguí marcando corteza con navaja cada 10 pasos, líneas breves, como para pedir permiso. Con cada marca el silencio parecía tensarse menos. Vimos el río como una franja más oscura entre sombras. Al llegar, los sonidos volvieron de golpe, grillos, ranas, un grito lejano de ave. El aire respiró. La radio entregó señal. El sargento pidió evacuación por el cauce y reportó accidente en terreno inestable. Nadie cuestionó. Dormimos esa noche en un destacamento de madera y lámina, uniformes colgados goteando. El parte salió con 2 bajas por caída y presencia abandonada de pista ilegal. Los nombres se escribieron completos, sin adjetivos. No regresamos. Soñé semanas con la copa negra y una mirada que entiende aritmética, que te resta sin enojo. Despertaba con la idea fija de que nos dejaron ir. No por compasión, sino porque no les hacía falta seguir. Meses después me reasignaron a carreteras. Agradecí el asfalto y el café de termo. Una madrugada en los Altos de Chiapas detuvimos una camioneta con placas centroamericanas. Revisamos carga y papeles. Todo limpio.
Del espejo colgaba un amuleto de madera, 2 ojos sin pupila, en vertical, rodeados de hojas. Al tocarlo sentí la misma brisa fría, una ausencia pequeña en el oído. Lo dejé en su sitio. Dejamos ir al conductor, no había motivo legal. A veces, cuando el turno se alarga, enciendo el visor por costumbre. Nunca marca nada raro. Pero cuando miro sin él, en la línea oscura de los árboles junto a la autopista, vuelvo a ver 2 puntos fijos allá arriba. No amenazan. Confirman. Recuerdo la regla de mi padre y agradezco, sin decirlo, el permiso de aquella tarde. No tengo pruebas para un comandante, solo memoria, olor, cintas fluorescentes pudriéndose en algún bejuco, y la certeza de que el monte decide. No somos su enemigo ni su presa. Somos tránsito bajo su mirada antigua. Sigo en la guardia. Duermo cuando puedo. Los nuevos piden anécdotas y les cuento lo que cabe en un reporte. El resto no se dice. No por miedo, sino por respeto a un territorio que lleva sus cuentas. Al cerrar los ojos regreso al momento en que el mundo se apagó y el río nos devolvió el aire. Escribo esto para recordar que seguimos vivos por una decisión ajena. Al terminar de escribir miro hacia arriba. No pido nada. No ofrezco nada. Espero que esa mirada, la misma que no pestañeó, me mantenga fuera de su inventario un día más. Punto ciego. Me llamo Martín, sargento segundo de infantería. Desde los 22 entré a filas y aprendí rápido que hay noches que no se apuntan en ningún parte de novedades. La que voy a relatar fue en 2017, en la sierra entre Petatlán y Tecpan, Guerrero. La orden era sencilla en el papel: localizar y desactivar un punto de producción, entrar, documentar, destruir lo crítico y salir sin ruido. 6 elementos: equipo ligero, supresores, desplazamiento en camioneta civil con luces cortadas. Íbamos con coordenadas que el área de inteligencia había confirmado horas antes por 2 fuentes distintas. A las 2:10 dejamos el camino y tomamos una brecha vieja. Todo olía a resina y a diésel frío. Las lomas se dibujaban limpias bajo una luna entera que parecía un reflector. Era buena fortuna, sin linternas, los detalles del terreno aparecían igual que bajo visión nocturna. Avanzamos en columna corta, espaciados. Al llegar al punto, el plan empezó a oler mal. No había rondines, ni fogones, ni tanques, ni mangueras, ni nada. Solo el eco apagado del monte y una barranca abierta como mordida en la tierra. Nos distribuimos para un barrido en abanico. En estas cosas uno no improvisa, así que marcamos sectores y ritmos. El suelo mostraba marcas recientes de llantas y suelas, pero se cortaban de golpe como si alguien hubiera levantado la escena con pala. Había olor a solventes que el viento traía a ratos, algo químico clavado en la garganta, pero ni una lona, ni un bidón. Revisé la hora, 2:43. El tiempo corrió raro desde ese minuto. En la orilla del barranco, aislado como colocado por mano humana, crecía un ahuehuete gigantesco. No había otros árboles así alrededor. Las ramas superiores parecían vigas, gruesas y tensas. Levanté el visor para mirarlo a ojo limpio. Fue entonces que lo vi. Había algo sentado en una de las ramas más altas. No era un vigilante, no era un halcón, no era un campesino. Parecía un cuerpo largo, encorvado, con los pies, o lo que fueran, colgando, inmóvil, como si la gravedad no le afectara. No brillaban ojos como en los cuentos, pero su presencia se sentía del mismo modo que se siente cuando alguien te apunta desde atrás, un peso frío entre los omóplatos. Hice la seña de alto y marqué el objetivo. Nadie habló. El aire cambió de densidad. Nuestro jefe de equipo ordenó por gestos abrir semicírculo y cubrir ángulos. Yo me quedé de frente.
A unos 25 metros, el tronco respiraba, no sé cómo explicarlo mejor, la corteza parecía inflarse y desinflarse apenas, como si algo debajo estuviera vivo y enorme. En la rama, la figura se enderezó. No hubo chillido, ni movimiento brusco, ni amenaza clara. Se puso de pie con calma y nos miró. No puedo explicar una mirada desde tan lejos sin brillo ni lente que la delate, pero todos la sentimos. Seguimos protocolo, luz ir corta hacia el objetivo, ráfagas controladas, 3 y 3. Disparamos. El retroceso me devolvió al cuerpo y el monte, por un segundo, fue puro metal y pólvora. Algo impactó en la madera. Algo más golpeó aquello. La figura no cayó. Bajó de la rama en un salto que no correspondía a ningún peso conocido. Tocó el suelo sin sonido. Cruzó la distancia en 3 pasos largos que no coincidían con la longitud de sus piernas. Sandoval, el sanitario, lo tuvo a 10 metros y detonó. Lo que fuera giró sobre sí, como si la bala lo hubiera empujado por dentro. Un líquido espeso, oscuro con reflejos violáceos, salpicó en abanico y cayó sobre la tierra que lo absorbió sin dejar mancha visible. Romper contacto era lo lógico, pero el terreno nos había hecho un cerco sin que nos diéramos cuenta. Cada camino de salida desembocaba de vuelta al ahuehuete. Girábamos y aparecía de nuevo, idéntico, como si el monte tuviera una sola salida sellada. No fue pánico, fue cálculo sin salida. El jefe hizo la seña para replegar por detrás de la arista de la barranca y solicitar extracción. Mientras marcaba la pauta, la cosa cruzó los metros que faltaban y se plantó frente a él. No vi garras, no vi dientes, vi una silueta que no se acomodaba a las categorías normales, una suma de extremidades demasiado largas, plumas pegadas como si fueran cabello, un olor a tierra vieja y a animal mojado. El golpe fue seco. El chaleco del jefe crujió como si hubieran apretado latas. Sandoval se abalanzó y recibió un zarpazo que le abrió el antebrazo desde el pliegue del codo hasta la muñeca. El corte no tenía lógica de cuchillón ni de piedra, era como si algo hubiera separado la carne con una plancha caliente. Le puse el torniquete con manos que parecían ajenas, apreté hasta sentir el pulso remitir y lo arrastré hacia la cobertura. Los demás mantuvieron fuego corto, sin perder el ritmo. La figura retrocedió sin correr, como midiendo. Luego saltó de nuevo a la rama, igual que antes, y se quedó ahí, perfectamente quieta, mirándonos como un profesor mira a un cadete que repite un error. La radio funcionó de golpe. Habían pasado 6 minutos desde que pedimos la extracción. Sentí que habían sido 40. La LZ se montó a 200 metros detrás de una cresta. El helicóptero llegó como un insecto iluminado sin luz visible para ojo desnudo, lo escuchamos antes de verlo. Sacamos a Sandoval primero. Mientras lo alejábamos, el árbol parecía alejarse con él, como si el barranco se estirara. Establecimos perímetro y aguardamos. Nada se movió. El aire seguía denso, espeso, pegando en la lengua. Volvimos a pie hasta la brecha con los últimos 2 vuelos. Nadie conversó. En base, las preguntas llegaron con café viejo y libretas. Se escribió lo que se podía escribir. A Sandoval lo sacaron del servicio a las semanas, más por lo que le pasaba de noche que por la cicatriz que no cerraba como debía. Decía que al cerrar los ojos veía la misma rama y la figura que respiraba con el tronco. Lo escuché respirar en la camilla, un jadeo acompasado que se igualaba con un rumor hondo, y tuve que salir a tomar aire. Nos ordenaron no volver al punto hasta nuevo aviso. No hubo nuevo aviso, pero meses después, en otro operativo, un piloto que no sabía nuestra historia trazó una ruta de aproximación que nos llevó, sin querer, sobre esa misma barranca. Lo supe antes de verlo. El terreno se reconocía en el estómago. A la distancia, el ahuehuete estaba donde siempre. Sobre la rama, quieta, la silueta. No nos siguió. No intentó nada. Solo nos observó hasta que el valle se hizo pequeño.
Hay cosas que uno aprende a no contar, porque lo real suele aceptarse menos que la fantasía. He escuchado nombres para lo que vimos, en la región nos dicen con cuidado. A mí los nombres me sirven poco. Lo que sé es que esa noche un entorno armado para humanos se quedó corto. No fueron hombres los que nos cerraron las rutas, ni los que movieron el tiempo como liga estirada. No fue casualidad que el químico oliera sin equipo, que las huellas se cortaran, que la madera latiera. Desde entonces reviso los árboles cuando me toca monte, sobre todo los que no encajan con los demás. Camino con la espalda al talud y me duermo, cuando puedo, con el casco a los pies y el chaleco abierto para que el aire pase. No volví a ver sangre con aquel tono oscuro con reflejos. No volví a sentir el suelo ceder como esa noche. Pero a veces, ya en la ciudad, al cruzar patios con sombra, noto como una rama alta parece inclinarse apenas. Entonces recuerdo el torniquete cubierto de tierra y el olor a resina que se quedó en los guantes muchas horas después. No sé si era un aviso o simplemente estábamos en territorio ajeno y fuimos tolerados. Sé que el monte nos dejó ir cuando quiso. Y que en ese barranco hay un punto que no sale en mapas, donde los protocolos valen menos que la mirada de algo que no parpadea. Cuando lo recuerdo, no me preocupa tanto el crimen ni los tiros. Me preocupo por la parte del mundo que no entiende nuestro idioma y, aún así, nos estaba leyendo con calma, como quien decide si te deja pasar o te hace parte de su árbol. Y hay noches, pocas, en que juro sentir que el tronco vuelve a respirar. Si te gustaron estos relatos, regálanos tu like y déjanos tu comentario, y no olvides suscribirte al canal para que sigas recibiendo las notificaciones de los próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo dentro de YouTube. Nuevamente, mil gracias y nos vemos en el próximo relato.